Dice, el sistema planetario de engranes se usa en una transmisión automática para automóvil, bloqueando o liberando ciertos engranes. El sistema tiene una ventaja de poder operar el auto a diferente rapidez. Considere el caso donde el engrane anular R, entonces miremos, el engrane anular es este externo, se mantiene fijo. Entonces, si se mantiene fijo, pues la velocidad angular del engrane anular es 0. Y el engrane sol siempre es el engrane central, ¿no? Este es el engrane sol, aquí está. El engrane sol está girando a 5 radianes por segundo. Determine la velocidad angular de cada uno de los engranes planetarios. Lleva dos engranes planetarios, ¿no? Ahí están mostrados. Este de acá y este de acá. Los dos piñoncitos pequeños, son engranes planetarios. Y la velocidad angular de la flecha A, esta flecha. Este se llama un tren epicicloidal. Esos trenes epicicloidales se montan en las cajas automáticas y algún mecanismo, algún piñón se frena con el objetivo de tener relaciones diferentes de velocidad angular. O incluso se pueden bloquear todos para que la salida sea 1 a 1. Lo que bota el motor sea lo mismo que sale en las ruedas para cierto régimen de velocidad. Entonces, dependiendo de la velocidad que yo quiera, pues voy a tener una entrada y una salida de velocidad angular. Para este caso, me está entrando velocidad angular por el piñón sol, y esa velocidad angular que entra por el piñón sol son 5 radianes por segundo. Necesito saber la velocidad de la flecha A, en qué velocidad sale la flecha A, la velocidad angular de la flecha A. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, como me dan la velocidad angular del piñón sol, y ese piñón sol gira sobre el mismo eje de la flecha A, él se queda ahí estático, gira en la dirección del eje A. Entonces, bueno, digamos que el centro es ese, del piñón sol, ahí se muestra, ¿cierto? Ese centro es. Entonces yo podría plantear la velocidad de un punto acá y podría calcularla. El piñón externo está bloqueado, entonces la velocidad de este piñón externo es 0. Luego, conociendo la velocidad de este punto, que lo podemos llamar P, y calculando esta velocidad, bueno, la podemos llamar D. Conociendo las dos velocidades, la de P y la de D, estas dos, yo puedo calcular la velocidad del engrane. Teniendo la velocidad del engrane, la velocidad angular del engrane, puedo calcular la velocidad lineal del centro del engrane. Y con la velocidad lineal del centro del engrane, esa velocidad lineal pues es la misma velocidad lineal de este punto, porque todo eso es solidario. Al tener la velocidad lineal, puedo calcular la velocidad angular de todo este brazo que está unido a la flecha. Y esa velocidad angular de todo el brazo, pues es la misma velocidad de la flecha A. Entonces así lo vamos a hacer. Bueno, entonces empecemos. Entonces llamemos a este centro S la velocidad del punto D a partir del punto S. Entonces decimos velocidad del punto D, velocidad de D es igual a velocidad de S más velocidad de D respecto de S. Pero como S está fijo, está rotando el piñón, pero alrededor de S, la velocidad de S es 0. Luego la velocidad de D es la velocidad angular de ds, que ds es la velocidad angular del piñón sol, y que la muestran acá en sentido antihorario, o sea en K positiva. Como estamos calculando la relativa, recordemos que esta velocidad relativa es W cruz R. Ahí está la W, ¿cierto? Que es W del sol en K cruz la posición
la posición de D vista desde S, que es sencilla, ¿cierto? Dice que 80 milímetros de radio tiene el piñón Sol, entonces son 0,08 metros, y como está apuntando hacia arriba, va en J. Y listo, tenemos la velocidad de D, porque la velocidad angular del piñón Sol nos la dan y son 5 radianes. Luego 8 por 5, 40, entonces la velocidad de D nos da 0,4 radianes por segundo, y esto sucede, entonces vamos acá a ayudarnos por las rotaciones, y JK, sentido positivo, hacemos el producto cruz K cruz J, entonces venimos aquí, K cruz J, vendríamos en este sentido, ¿cierto? Negativo, nos dará menos I. Vamos a decir que esto sucede en menos I. Y ahí ya tenemos la velocidad del punto D. Bueno, incluso podemos ya dibujar la velocidad del punto D. Entonces D lleva una velocidad, esta es la velocidad de D, velocidad tangencial. Listo. Ahora, como ya conozco la velocidad de este punto P, la velocidad lineal del punto P es 0. Entonces yo puedo calcular o mirar la velocidad de D vista desde P. Y entonces la velocidad de D vista desde el punto P será velocidad de P más velocidad de D respecto de P. Pero la velocidad de D es menos 0,4 en I. La velocidad del punto P es 0, más esta que es W. ¿W de quién? Del piñón, ¿cierto? La W del piñoncito, o sea, del piñón planetario, W del planetario, cruz la posición de D vista desde P. Bueno, y entonces, como no conozco la velocidad angular del planetario, o del piñoncito, la dejo indicada. Bueno, pero ahí sí tengo que hacer una suposición, ¿cierto? ¿En qué dirección se movería ese piñón? Tengo que suponer si se mueve en sentido horario o antihorario. Bueno, si esto se está moviendo así, vamos a suponer que este se mueve en sentido contrario. Entonces vamos a suponerla en menos K. Cruz la posición de D respecto de P. Entonces D está acá, ¿cierto? Respecto de P, ¿cuánto es? Pues viene a ser el diámetro del piñoncito pequeño. El radio son 40, o sea que el diámetro son 80. O sea, 0,08. Y esto será en J negativo, ¿cierto? Entonces esto será en J negativo, porque va bajando la flechita. Bueno, y ahora lo hacemos. Hacemos el producto cruz, entonces menos 0,4 en I es igual a, menos por menos me da más, ¿cierto? 0,08 W del piñón, y hacemos el producto K cruz J. Entonces K cruz J, si vamos acá, nos da menos I. Bueno, y en efecto ambas están en I, puedo cancelarlas así, ¿cierto? Y ahí ya despejo la velocidad angular del piñoncito. Entonces serán 0,4 dividido entre 0,08. Va a bajar esto negativo, o sea que me da positiva. Y esto me dan 5 radianes por segundo. Esa es la velocidad del piñoncito, del engranaje planetario, ¿cierto? Ahora, como ya conozco la velocidad angular del piñón, yo puedo establecer la velocidad del centro del piñón acá, que se moverá en este sentido. Bueno, y esa velocidad angular, llamémosla del punto medio del piñón planetario, la velocidad de este punto medio. Como ya se conoce la velocidad angular, entonces voy a decir que esa velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, ¿cierto?
O sea que esa velocidad del punto medio son los 5 radianes por segundo por el radio de eso que son 40 milímetros, o sea 0,04 metros, listo, y esa velocidad 0,2 metros por segundo. Bueno, ¿y en qué dirección sucede? Pues como no, es velocidad de traslación. Entonces en ese momento estará en ese sentido, ¿cierto? Listo. O sea, está en dirección menos I. Ahora, como ya conozco la dirección de ese punto medio, pues es la velocidad de ese punto medio, pues esa velocidad es esta misma velocidad, porque todo este conjunto es una sola pieza, miren, todo esto es una sola pieza, incluido este eje. Luego tendría esta misma velocidad acá, y como este es el eje de rotación, entonces yo puedo hallar la velocidad angular de A, porque conozco la velocidad angular de M, y exactamente lo mismo. Digo, la velocidad lineal de M, ¿cómo pudo aparecer? Como W de A, ¿cierto? Como la velocidad angular de todo el brazo, por el radio, digamos el radio, este brazo. ¿Cuánto es ese radio? Entonces fijémonos, son 80 hasta acá, ¿cierto? Y 40 hasta acá, 120, o sea 0,12, sí. Y entonces voy a decir que esta me dio arriba, ¿cuánto? 0,2, ¿cierto? Dividido 0,12, y ahí me queda despejada la velocidad angular de A. Y esa velocidad angular de A son 1,67 aproximadamente, 67. Estos son radianes por segundo. Bueno, ¿y en qué dirección sucederá? Pues ahí la estoy suponiendo, ¿cierto? Miren cómo estaba mostrándose el giro, en dirección K, porque es velocidad angular, ¿no? Entonces, de acuerdo a la rotación, será en dirección antihoraria, y esta dirección antihoraria estamos considerando la K positiva. Ahora evaluamos. Este es un mecanismo que multiplica o desmultiplica. Fíjense que ¿cuánto le está entrando al piñón Sol? 5. ¿Y cuánto está saliendo por el eje A? 1,67. Me está reduciendo la velocidad a la tercera parte. Y fíjense en otra cosa. El piñón Sol tiene el mismo eje que el eje A, que la flecha A. Pues tienen el mismo eje, pero fíjense que el piñón Sol y la flecha A no tienen contacto. Están separados, ¿no? Están separados una distancia. No tienen contacto entre ellos.